La política la descubrimos como muy de súbito porque para nosotros los estudiantes de premédicas la exigencia de un segundo examen de ingreso, el paso de premédicas a medicina, nos parecía una injusticia. Y era una injusticia porque quedaban rezagados quienes no habían entrado, y si ya el número de candidatos de premédicas para entrar a medicina era desproporcionadamente grande, con la presencia de los que no habían entrado en años anteriores era mayor. Y pensamos que esto era profundamente injusto y hubo un primer movimiento contra lo que creíamos era una injusticia y no una selección. Me imagino que se estaba lidiando en ese momento con las deficiencias infraestructurales y la creciente demanda de los estudiantes. No hay que olvidar que en ese momento la Facultad de Medicina de Lima con la de Trujillo eran las dos, y la de Arequipa las tres facultades que existían, todas además públicas, y con un fuerte predominio de la Facultad de Medicina de San Fernando. Al descubrir que al enfrentarnos por este tema, la prensa escrita, tomó una posición muy dura contra los estudiantes, entre los cuales habíamos muchos independientes y muchos apolíticos, pero que creíamos que esto era profundamente injusto, cuando nos acusaron, como convenía a esa época de las postrimerías del odrismo, de ser aprocomunistas. Yo creo que esto a mí me produjo un gran fastidio. Pero el gran fastidio me llevó a conversar mucho más con mis amigos que sí eran, algunos de ellos, o comunistas o apristas. Y era la época en que circulaba pues el libro de Politzer, Principios Elementales del Marxismo, una especie de Martha Harnecker de la época, que fue además un psicólogo muy interesante y que en alguna medida fue el introductor del psicoanálisis en Francia, una versión muy materialista, pero igual introductor del psicoanálisis en Francia. Bueno, esos eran los primeros momentos, descubrir las asambleas de clase, descubrir el general, su forma ovalada, que tenía un poco el aspecto de la Cámara, después lo vi, de la Cámara de los Comunes en Londres, ¿no? Esa especie de óvalo truncado en una de las curvas, era absolutamente interesante, y ya comenzar a escuchar los discursos, algunos apasionados, otros fatigosos, algunos correctamente argumentados, lo que fuera, pero era un universo. Eso, el centro de Lima, las películas, el club de teatro por un lado, la escuela de arte dramático, etcétera, etcétera. Y luego entré a la Facultad de Medicina, que en ese momento funcionaba en San Fernando, que quedaba muy, muy cerca. Es decir, creo que no ha habido estudiante sanmarquino, y más aún sanmarquino y de medicina o de farmacia, que no sea un chifero consumado, porque íbamos o a Mapiri o a Cantón, a Capón, para comer pues un poco de chifa, ¿no? Sobre todo un poco de chaufa con algo de lo que fuera, ¿no? Eso fue muy interesante, y vino ahí
el tema fuerte de la huelga de medicina, ¿no? Y esta huelga ya no fue por el número de estudiantes que podían pasar a la facultad, sino fue por el tema del tercio estudiantil. Y mire, ahora que estamos a 50 años del grito de Córdoba, cabe recordar que nosotros en esa época éramos profundos partidarios, admiradores del Manifiesto de Córdoba. Leíamos los textos de Gabriel del Mazo, nos contaban de la visita de socialista Palacios a Calima, y en esa época pues todo eso era parte de un imaginario muy fuerte. Por otro lado, por San Marcos transitaban algunas figuras legendarias del anarquismo, ¿no es cierto? Yo he visto a Fonquén, a Alberto Fonquén, a Gutarra. Muy cerca estaba la librería de Pablito Durán, que se llamaba Cosmobiblión, con un nombre absolutamente deslumbrante y un tanto grandioso, ¿no? Cosmobiblión, los libros del mundo. Él tenía un hijo al cual le había puesto por nombre, no sé si por nombre o por apodo, Gavroche, como el personaje de los Miserables. Bueno, el Café Blanco, el billar, todo esto en Azángaro, el Chino Chino, más atrás la llegada era más de los estudiantes de medicina, Chino Chino era más de los literatos. Y luego un poco más allá, por supuesto, el Negro Negro, y antes del Negro Negro el café que quedaba ahí encima, donde iba tanto bohemio y poeta. Recuerdo también la presencia de los poetas por ahí, ¿no es cierto? Desde Martín Adán, que aparecía ocasionalmente, hasta poetas como Gustavo Valcárcel, Gonzalo Rose, Manolo Escorza, ocasionalmente, y los poetas jóvenes como por ejemplo Arturo Corcuera, César Calvo, Reinaldo Naranjo. Los cito así muy rápido porque eran los que eran más cercanos a mí. Pero luego a través de Luis, mi hermano, que en esa época no estaba en San Marcos sino en la Católica, sí me acerqué mucho más a Javier Heró y a otros como Marco Martos y otros poetas así. Recuerdo que yo tuve una interrupción de un año, parte por la huelga y parte porque se redujo el currículum a 6 años, y yo en esa época fui unos meses a Europa, pero antes lo que hice fue tomar clases en la Facultad de Letras. Y ahí sí recuerdo algunas presencias que dejaron huella muy importante en mí, ¿no? Primero que nadie, don José Russo Delgado, luego Augusto Salazar Bondi, alguna clase que capté porque había que escucharlo de Raúl Porras, más de una de Araníbar o de Pablo Macera, con quien hasta ahora me une una muy fuerte amistad. Alguna clase también de Luis Felipe Alarco, con su pasión por Sócrates. Yo pude asistir a las clases de
Miguel Di Carrillo, que decían que era el hombre que mejor conocía a Heidegger de los que vino acá. Bueno, en letras todos estos eran el doctor Tauro del Pino, cuando nos hablaba de Vico y los Corsi e Ricorsi y todas esas cosas, ¿no? Eso era un San Marcos muy culto, donde además las facultades interactuaban mucho entre sí, ¿no? Los alumnos de una facultad... Claro, sobre todo antes de la mudanza al campus, estábamos y nos veíamos muchísimo, y conversábamos, y enamorábamos, y todo lo demás. No, eso era una universidad, en ese sentido de universitas.